Vamos a leer. Dice, la fe o la observancia de la ley. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir para nada, si es que de verdad fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Versículo 7. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que vivan por la fe son bendecidos, junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley contra la promesa de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se le conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa.
Gálatas capítulo 3. Este es un capítulo donde está muy claro, no muy específico lo que Pablo está hablando, lo que Pablo nos quiere decir, lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas en ese momento, ¿no? A mí me trajo mucha convicción y mucha ánimo, mucho entusiasmo, ¿no? Al leer estos versículos, este capítulo 3. Aún a pesar de que empieza con una exhortación, ¿no? Con una, pues por decir algo, exhortación, pero es como un regaño, es muy directo, ¿no? Está diciendo Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado? Otras versiones dicen, ¿quién los ha hipnotizado? O sea, estaban totalmente perdidos, no estaban enfocados en lo que Dios les había dicho, ¿no? Que hicieran. Dice en su hoja de estudios, dice exhortación de su fe. Versículo 2, vamos a enfocarnos en el versículo 2. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Qué responderíamos en este momento? Es una pregunta que yo me hice en ese momento. ¿Yo qué respondería? Pues a veces uno puede decir, no, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, yo vivo por fe, yo quiero seguir a Cristo Jesús, yo quiero obedecer su palabra, yo quiero estar cerca de Él, pero ¿realmente lo hacemos? Es una pregunta que nos tenemos que formular diario. ¿Cómo aceptamos el mensaje? Lo aceptamos, no todos conocemos lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Conocemos el mensaje perfectamente y aún así dudamos muchas veces, aún así nos ponemos a pensar en los problemas, ¿cómo los vamos a resolver? ¿Cómo le voy a hacer para pagar mi renta? ¿Cómo le voy a hacer para pagar deudas? ¿Para estar bien con mi esposa? ¿Cómo le voy a hacer para estar bien con mis hijos? Estamos dudando de lo que Dios nos ha prometido, estamos dudando muchas veces de Él. Tenemos que enfocarnos en que debemos de vivir por fe y así debemos mantenernos. Nos fue presentado tan claramente el mensaje de Jesús que cómo podemos dudar si recibimos el Espíritu Santo, ¿cómo pretendemos ahora en nuestras fuerzas seguir adelante y perfeccionarnos a nosotros mismos? Sabemos y debemos de mantener la cabeza bien enfocada en eso, que no podemos perfeccionarnos a nosotros mismos. No podemos en nuestras fuerzas querer hacer algo que no podemos hacer. Nuestras fuerzas a veces nos engañan, ¿no? Yo digo, no, yo sí puedo hacerlo, yo si quiero lo voy a hacer. Y nos engañamos a nosotros mismos, no estamos pensando con la cabeza fría, no estamos pensando con el espíritu, estamos pensando con las emociones, con las explosiones a veces que tenemos, no como seres humanos. Nos dejamos guiar por sentimientos, nos dejamos guiar por otras situaciones y no nos detenemos a pensar en lo que Dios quiere para nuestras vidas. No nos detenemos a pensar en lo que debemos de hacer, llegar a la Escritura, llegar a la palabra, que es nuestra guía. Tenemos que seguir adelante en nuestro camino de fe en Cristo Jesús. Y dice más adelante, tan torpes somos, o sea, fíjese las preguntas, ¿no? Tan torpes somos que no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha hablado, la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si ya se nos dijo, si ya se nos habló, ya se nos presentó el mensaje, ya se nos presentó el evangelio completo, y aún así dudamos. Por eso dice la palabra, dice aquí Pablo, no usa esas palabras tan fuertes, tan torpes somos, ¿quién nos ha hechizado? Tenemos que estar bien firmes en nuestra fe. ¿Qué no nos hemos dado cuenta de lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Tenemos fe en Jesús? Las obras de la ley y de justicia no eran más que leyes o normas inventadas por grupos religiosos que creían que por medio de ellas cumplirían mejor la Torá o ley de Dios. Así alcanzarán su propia justicia. Vemos que después de haber hecho Dios el pacto con Abraham, o puso a Abraham en un lugar muy alto, es nuestro estándar, no era un estándar en ese momento Abraham, era la guía, era un hombre de fe, era un jerarca muy alto, ¿no? Y Dios lo puso ahí como ejemplo para todos nosotros, en aquel momento y para todos nosotros. Era nuestra guía. Teníamos que seguir lo que él estaba haciendo porque Dios hablaba con él, porque Dios le tenía palabra a él de exhortación para todos los demás. Pero ¿qué hacen los grupos religiosos? Se desviaban del camino, se iban por otro lado, hacían sus propias leyes, querían hacer su propia justicia. Por eso se desviaban del camino y hacían que las obras de la ley no valieran nada, sino que la ley se la había dado a Moisés más adelante. Vamos a ver un poquito más adelante eso.
Yo lo que quiero en esta primera parte, en su hoja de estudios, que quede bien claro, que no podemos nosotros en nuestras propias fuerzas querer hacer algo que Dios no nos ha mandado a hacer. Tenemos que obedecer lo que Dios tiene para nuestras vidas, el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y Él nos lo va a revelar en algún momento. Tenemos que obedecer su palabra y estar confiados y tener fe en Él. Vivimos por fe. Vamos al párrafo número 2. Dice, la fe de los descendientes. Yo quiero empezar a leer esto. Tantas experiencias que hemos tenido en este camino, las tuvimos en vano. Nos pregunta de nuevo en el versículo 5, Gálatas versículo 5. A darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Aquí nos pone dos partes, ¿no? La palabra de Dios, y Pablo nos dice, Dios hace milagros entre ustedes, y hemos visto aquí milagros, hemos tenido noches de sanidad y de santa cena, y hemos visto milagros. Al menos hemos visto que nos ha sanado de algo. En oración, alguien ha sido sanado aquí mismo en este lugar. ¿Eso lo hace por las obras que demanda la ley? ¿O lo hace por la fe con que se hizo la oración? ¿O por la fe que tenemos en Él? Creo yo que por la fe, ¿no? Y Pablo aquí nos dice, ¿por qué Dios les dio su espíritu? ¿Por qué Dios los ha sanado? ¿Por qué Dios hace milagro entre ustedes? ¿Por las obras que demanda la ley o por la fe con que se les han aceptado el mensaje? Todos aquí hemos aceptado el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios. Lo hemos aceptado con fe. Lo hemos aceptado con la convicción de querer aceptarlo, de saber más, de estudiar más de Él, de saber quién es Él en realidad. Y lo hemos aceptado con fe. Y hemos recibido su espíritu, ha sido por la fe que tenemos en Él, no por las obras que demanda la ley. Y como referencia pueden ver Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios, escuchó su voz y creyó y se le tomó en cuenta como justicia. Vemos que Abraham, hombre de fe, Dios le habló y él lo escuchó y él creyó en lo que le decía Dios y fue tomado como justicia. Él no dudó, Abraham nunca dudó de lo que Dios le hablaba, de lo que Dios le decía a Abraham. Él no dudaba, él iba y lo hacía. Le decía que hiciera algo, él iba y lo hacía. Era un hombre de fe en ese momento, ¿no? Y vemos que los descendientes de Abraham son los que viven por la fe. ¿Quién quiere ser descendiente de Abraham? Pues tenemos que vivir por la fe. Tenemos que vivir en fe, en Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver una explicación acerca de eso. Dios le anunció el Evangelio a Abraham, que Dios justificaría a las naciones y que por medio de él serían bendecidas todas las naciones. Vemos aquí, leímos hace un momento aquí en Gálatas, que le había anunciado el Evangelio de antemano a Abraham, ¿no? Porque él ya sabía que iba a justificar a las naciones, pero quería anticipárselo a Abraham, que a través de él iban a ser justificadas las naciones, que iba a haber bendición para las naciones, que los descendientes de Abraham iban a ser bendecidos por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y las naciones, y que por medio de él serían bendecidas todas las naciones. Pueden ver Génesis 12:3, 18:18 y 22:18. Si vivimos por fe, seremos bendecidos junto con Abraham. Él es hombre de fe, una fe verdadera. Abraham era un hombre de fe, un hombre que tenía una fe inquebrantable, y otras veces hemos escuchado aquí, ¿no?, acerca de Abraham. Se me viene a la memoria, ¿no?, cuando Dios le dice que tenía que ir a hacer un sacrificio, ¿no?, y que tenía que sacrificar a su hijo. Y él iba a sacrificarlo, él iba ya dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero ¿y qué pasa en ese momento cuando Dios ve que tiene fe en él, que le está haciendo caso, que está obedeciendo su palabra? Dios le manda un sacrificio. Y Abraham es reconocido, ¿no?, como un hombre de fe, como un hombre de fe y de obediencia hacia Dios. Yo quiero tener una fe así, yo estoy trabajando en eso, yo quiero y le pido a Dios todos los días, de verdad, que me dé una fe inquebrantable, porque es necesario tener fe en estos días. A pesar de todos los problemas que hay, de todas las dificultades que hay, y muchas veces, como veíamos anteriormente, no las queremos resolver con nuestras fuerzas, pero es casi imposible, es imposible prácticamente. Tenemos que tener fe en Dios, que Él nos va a
a proveer de todo. Vamos al párrafo número 3, la maldición de las obras. Vamos al versículo 10, del 10 al 14. Versículo 10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Yo me puse a reflexionar un poco acerca de esto y entendí, ¿no? ¿Quién puede cumplir todo lo que está escrito? Una ciertas reglas, ciertas leyes, ciertas cosas que hay que cumplir. Es prácticamente imposible llegar a cumplir todo eso, ¿no? Yo me imagino que, y yo lo veo en la actualidad, se ven cosas así, ¿no? Yo he escuchado por ahí que no se puede tomar café, que está prohibido tomar café, o que está prohibido usar pantalón para las mujeres, o que están prohibidas ciertas cosas. O sea, realmente son cosas que no nos llevan a nada, pero que están escritas, ¿no? Y que mucha gente las hace porque creen eso, pero no tienen fe realmente en Cristo Jesús. No se enfocan en lo que Cristo Jesús hizo por ellos y están dependiendo de las obras que demanda la ley y no en Cristo Jesús. Y dice más adelante en versículo 11, ¿no? Que es evidente que es imposible que alguien sea justificado por las obras que demanda la ley, porque no las pueden cumplir, porque no pueden llevar a cabo todo lo que está escrito. No se puede prácticamente. Yo antes de llegar a Cristo estuve haciendo un recuento, ¿no? En mi vida, estuve haciendo un recuento y siempre quería luchar en mis fuerzas, siempre quería hacerlo como yo quería hacerlo. Y nunca me salían las cosas, siempre me salía todo mal. Cuando llego a Cristo Jesús, mi forma de ser seguía siendo la misma. Yo quería seguir siendo el mismo. Ya conocía de Dios, ya se me había presentado el mensaje, ya se me había presentado el Evangelio, ya se me había dicho quién era Cristo Jesús, ya se me había dicho quién es Dios. Yo ya sabía de qué se trataba, pero yo quería seguir luchando en mis fuerzas. Yo quería seguir mi vida como siempre la había llevado. Pero me di cuenta de que Dios no nos habla de eso, Dios no nos manda a hacer eso, Dios nos manda a obedecer su palabra, Dios nos manda a vivir por fe, Dios nos manda a tener fe en Él para poder ser parte de las bendiciones y de la promesa que le dio a Abraham. Si no, va a ser prácticamente imposible. Yo puse aquí una observación. Debemos entender que no vivimos por la ley, vivimos por la fe. Nadie puede ser justificado con Dios viviendo por las obras que demanda la ley, porque está en maldición, versículo 11, como les explicaba ahorita, porque el justo vive por fe. Si tratamos de vivir por las obras de la ley, nos esclavizamos, porque siempre vamos a tratar en nuestras fuerzas alcanzar algo que Dios no nos ha mandado a practicar, y siempre nos va a hacer falta algo. Sentimos un vacío en nosotros y lo vamos a querer llenar con cualquier cosa. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasaba mucho, ¿no? De hecho, yo llegué a esta casa espiritual por esa razón, porque dentro de mí había un vacío, dentro de mí había algo que me faltaba, de que lo quería llenar con cualquier cosa, con algo, con comida, si ustedes quieren, con música, pero hay un vacío, porque Dios nos ha llamado a obedecer su palabra. Y como les digo, yo luchaba en mis fuerzas, pero no alcanzaba lo que yo quería, y había un vacío dentro de mí, algo que yo quería alcanzar, pero no sabía qué era. Les digo, hasta que llegué aquí, empecé a conocer de la palabra y ese hueco ahí ha sido llenado poco a poco. Y ahorita les puedo decir que ya no necesito nada, como comentaba nuestro pastor, ¿no? Ahorita hace un momento, que estando bien con nuestra esposa, estando bien con Dios, con nuestros hijos, teniendo paz, lo demás es ganancia. Lo demás viene por gracia de Dios, viene por obedecer la palabra de Dios. Porque Dios nos ha dado todo. Yo estoy muy agradecido con Dios por mi familia espiritual, por mi comunión con Dios, por mi relación con Dios. Que yo cada día a día la sigo acrecentando, la sigo haciendo cada vez más fuerte, más firme, y Él la sigue fortaleciendo cada día más también. Y es algo muy padre, no sé si les ha pasado, bueno, salimos un poquito del tema. Cuando oramos en las mañanas, salimos al trabajo bendecidos, salimos con ánimos renovados, con fuerzas.
porque no salimos renegando, no salimos peleados con la esposa, no salimos sin desayunar, salimos bien con Dios, salimos bien con Cristo Jesús, salimos agradecidos porque nos dio la oportunidad de un día más. Y eso es muy importante, ¿no? Para nuestro día a día, tener fe en Él, de que Él nos va a ir guiando paso a paso. Debemos entender que no vivimos por la ley, vivimos por la fe. Sí, ya lo leí, perdón. Primera vez que me equivoco en toda mi vida, no sé por qué pasó. Pero ¿qué cree? Cristo nos rescató. Ve el versículo 13. En la cruz Él llevó nuestra maldición, y así la promesa que fue hecha a Abraham fue cumplida para que recibiéramos el Espíritu según la promesa. Cristo nos rescató, Cristo vino hablando un poquito de las leyes o de la ley, ¿no? Como les comentaba ahorita, Abraham era visto como un líder, era visto como un Mesías de ese tiempo, ¿no? Luego vino Moisés, que también fueron entregadas las leyes, los 10 mandamientos, y también era visto como un líder, como una autoridad. Ellos eran ejemplo para toda la gente que estaba en ese momento y eran ejemplo para muchas personas, ¿no? Eran vistos como el liderazgo. Ellos eran el ejemplo, eran como que la guía. Pero en ese momento se empezaron a desviar, ¿no? Se empezaron a tomar ese ejemplo y empezaban a hacer sus propias leyes, a tomar cosas buenas de ellos, pero se iban desviando. Por eso Dios mandó a Cristo Jesús para enseñarnos cómo era lo que se debía de hacer, para decirnos cómo es que se tenía que seguir ese camino de Dios, para enseñarnos cómo es que teníamos que vivir, para guiarnos. Por eso más adelante vamos a ver que dice que las leyes son una guía para seguir el camino que nos van a llevar a Cristo Jesús. Una vez que vino Cristo Jesús ya no vivimos más por esas leyes, vivimos por fe en Cristo Jesús. Eso tiene que quedarnos muy, muy en claro esta noche. Dice cruz, yo le puse, ¿no?, algo que sentí en mi corazón y algo que creo que la mayoría de nosotros aquí podemos sentir, ¿no? Y hemos sentido en algún momento. Cruz, símbolo de victoria, salvación y libertad. Eso es lo que nos puede representar para muchos de nosotros. Es un símbolo de libertad, de victoria, de salvación. Porque dice la palabra, ¿no?, que maldito es el que Él se llevó nuestra maldición en la cruz. Él se llevó nuestra maldición, se llevó nuestras enfermedades, nuestro pecado. Ahora somos libres, ya no vivimos más nosotros, vive Cristo Jesús en nosotros. Este domingo que pasó, le comentaba yo a nuestro pastor, ¿no?, que estábamos en alabanza, y antes de que él subiera a darnos una explicación precisamente de esto, de la cruz, de lo que es comisión del Calvario, de lo que es la cruz, de lo que Dios le había revelado a él, ¿no?, una de las visiones que había tenido, a mí el Espíritu Santo me dio una visión en ese momento. Yo vi una cruz vacía, y estaba yo postrado ante esa cruz, y detrás de mí me estaban tocando la espalda un hombre, Cristo Jesús. Yo no lo vi, yo en mi espíritu sentía que era Él, pero Él me decía, aquí pagué yo por tu pecado, aquí pagué por tu salvación. Y eso cuando el Espíritu Santo nos revela eso, cuando Dios mismo nos revela esas cosas, quiere decir que algo está pasando en nosotros, ¿no?, que el Espíritu Santo nos va guiando, que el Espíritu Santo nos está hablando, algo nos quiere decir. Tenemos que abrir nuestros oídos y escuchar lo que Dios nos quiere decir, lo que el Espíritu Santo está hablando. Tenemos que aprender a hacerlo, porque no es sencillo, ¿no? Muchas veces nos habla y ni hacemos caso. Le subimos a la tele o le subimos a la radio para no escuchar esas voces que de repente... Hay que preguntar, hay que escuchar a Dios, hay que saber que es el Espíritu Santo hablándonos. Como referencia pueden estudiar esos versículos de Deuteronomio 27:26, Hebreos 2:4 y Levíticos 18:5. Vamos a la ley y la promesa, versículos del 15 al 25. Quiero leer el versículo 15. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. En este versículo habla acerca de un pacto humano, lo que llamamos hoy en día de palabra.
¿Quién de ustedes ha hecho un pacto de palabra, no un trato de palabra? Bueno, hacemos un trato de palabra. Es lo que habla, ¿no? Y que una vez que ya realizamos ese pacto, que ya realizamos ese trato, ya queda sellado. O sea, ya lo que se habló, lo que se pactó, queda ahí. Ya quedó pactado. Si vamos a hacer un contrato de un pacto de un carro, ya lo que se estableció en ese pacto queda hecho. Ya no hay vuelta de hojas y vamos a añadirle, ¿sabes qué? Que se me olvidó. No, ya pactamos, ya quedamos y ya. Eso habla la palabra acerca de eso, ¿no? Y cuando se rectifica el pacto, ya no podemos agregar, ni añadir, ni quitar nada. Versículo 16 nos explica que la palabra se refiere a tu descendencia. Vamos a brincarnos un poquito, como refiriéndose a una persona. No se refiere a muchos, y a esa persona es Cristo Jesús. Entendemos que la ley vino 430 años después. ¿A qué voy con esto? Después, si habíamos dicho que no podíamos añadir nada, o que no se podía añadir nada a esto, esto no anuló el pacto que Dios formó con Abraham, porque Dios se lo está dando gratis. Dios hizo el pacto con Abraham, pero está haciendo esto porque veía las transgresiones que ya había en ese momento, como veíamos ahorita en un momento, ¿no? Que ya no estaban obedeciendo la palabra de Dios, ya no estaban viviendo por fe, estaban haciendo las obras que ellos querían hacer, estaban haciendo las obras que demandaba la ley en ese momento para ellos. Dice años después, si habíamos dicho que no podíamos añadir nada a esto, no anula el pacto que Dios formó con Abraham. Entonces, si la promesa ya había sido hecha, ¿por qué se añadió la ley? Para controlar las transgresiones que habían en ese momento, hasta que viniera la descendencia a la cual se refería la promesa, Cristo Jesús. Como veíamos ahorita hace un momento, ¿no? Las transgresiones que ya había, el pacto que hizo Dios con Abraham, se fue deformando, se fue convirtiendo en otra cosa, ¿no? Porque las personas no entendían lo que Dios quería para sus vidas. Ellos no entendían la guía que les había dado Dios con Abraham. Hacían lo que ellos querían. Por eso mandó Dios a su Hijo para enseñarnos el camino, para enseñarnos cómo debía de ser, para enseñarnos cómo es que se hacían las cosas, ¿no? Él vino y el tiempo que estuvo aquí nos enseñó y nos guió, y hasta la fecha seguimos esas enseñanzas, seguimos su camino, ¿no? Hasta la fecha lo seguimos haciendo. La ley está en contra, me surge una pregunta, ¿no? La ley está en contra de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Claro que no. La ley no está en contra de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Simplemente es una guía. Como dice la Biblia, si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí viviríamos por la ley. Pero no hay ninguna ley que sea capaz de dar vida, o que sea de dar salvación, o que sea capaz de darnos la salvación a todos nosotros. No hay ninguna ley así. Y la ley no está peleada con la promesa que Dios le hizo a Abraham, sino al contrario, es una guía que se fue deformando, y por eso vino Cristo Jesús para decirnos cómo se hacían. Versículo 22. La ley solo es una guía, lo que estudiamos ahorita, encargada de conducirnos a Cristo Jesús. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la guía. Ve a Jesús, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la guía. Ahora que tenemos fe en Cristo Jesús, ahora que aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, que sabemos cuál es su evangelio, cuál es su palabra, que tenemos un propósito en Él, que podemos vivir con Él, ya no estamos sujetos a la guía, estamos sujetos a la fe con que vivimos con Cristo Jesús, la fe que tenemos con Él. Podemos estudiar Génesis 12:7 y Génesis 13:15, son versículos de referencia. Y vamos a los últimos versículos, del 26 al 29. Versículo 29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahora ya no hay diferencias, todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Y si pertenecemos en Cristo, ya no tenemos en Él, somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esto nos debe de llenar de ánimo y de gozo y de alegría, porque ya vivimos por Cristo Jesús, ya somos
bautizados en Él, Él vive en nosotros, Él es nuestra guía, Él es la promesa que Dios le hizo a Abraham, es Cristo Jesús. Y si vivimos en Él, si vivimos en fe por Él, ahora somos parte de la descendencia que fue mencionada en la promesa. Somos parte de esa promesa. Debemos de reflexionar en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos guiando? Si por las obras que demanda la ley o por la fe que debemos de tener en Cristo Jesús. Debemos de meditar más en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestro pacto, en nuestra comunión con Cristo Jesús, para saber qué es lo que quiere de nosotros. Quiero orar esta noche, para terminar. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este día, Señor. Gracias, Padre Santo, porque Tú nos hablas, Señor. Tú nos has dado un mensaje, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que Tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Derrama de Tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.